Tercer bloque de Revirados y ha llegado el momento, ha llegado el día, porque todos los martes tenemos la visita de los temas internacionales. Bueno, tan solo hace pocos días estábamos hablando de las posibilidades de dos candidatos a ser presidente de Estados Unidos. Hoy ya podemos hablar acerca de Donald Trump. ¿Será una amenaza para el mundo o no? Vamos a preguntarle a él, que nos hace siempre el resumen de temas internacionales, Carlos Serenelli. Hola, muy buenos días. Y sí, hoy hace exactamente una semana de que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, lo que ha generado mucha expectativa y preocupación tanto en ese mismo país como en el resto del mundo por lo que pudiera suceder con el nuevo gobierno, con Trump, que va a suceder a Barack Obama. Lo que está habiendo es protestas a lo largo de todos Estados Unidos. Ayer las hubo por quinto día en contra del presidente electo y en varias ciudades. Las de ayer fueron protagonizadas sobre todo por estudiantes secundarios que protestaron por el discurso que Trump tuvo durante la campaña sobre inmigrantes, musulmanes y mujeres. Si bien desde el día de las elecciones el republicano tuvo un discurso más moderado, en una entrevista difundida el domingo, es decir, antes de ayer, Trump se comprometió a expulsar del país a entre 2 y 3 millones de inmigrantes ilegales, lo que dio nuevamente mucho que hablar. Antes, el jueves, Trump se reunió por primera vez con el presidente saliente, Barack Obama, quien le pidió a su sucesor señales que contribuyan a la unidad en el país tras unas elecciones tan disputadas. Además, Obama dio ayer su primera conferencia de prensa desde el triunfo de Trump y dijo que está preocupado por lo que puede hacer el próximo gobierno. En el resto del mundo hay también preocupación, como decíamos, e incertidumbre sobre la posible reorientación de la política exterior norteamericana. Trump ya anunció, por ejemplo, que va a anular el acuerdo nuclear con Irán y los tratados de combate al cambio climático. A su vez, prometió recomponer las relaciones con Rusia luego de 2 años de enfriamiento a causa de la guerra en Siria y la crisis en Ucrania. Recordemos una cosa, Donald Trump desconoce lo que es el cambio climático. Para él es un invento chino el tema del cambio climático. Así y hay es. algo que sucede respecto a esto, es que hace poco todo el mundo como que temía de un líder internacional como Kim Jong-un. Ahora no sabe qué hacer Kim Jong-un porque todas las miradas se centran ahora en Donald Trump. Hay un nuevo temor, o por lo menos un nuevo motivo de preocupación efectivamente en el escenario de presidentes en el mundo, y ese cuestionamiento tal cual de Donald Trump al cambio climático, justamente cuando hoy estamos conociendo la noticia de que este 2016 es el año más caluroso en la historia desde que se tienen registros, superando lo que fue el año pasado, que era hasta ahora el más caluroso hasta ahora, pero Donald Trump no reconoce por lo menos los efectos plasmados en ese acuerdo sobre el cambio climático. Además, ayer Donald Trump habló por primera vez con el presidente ruso, Vladimir Putin, en ese intento de restablecer las relaciones con ese país, con Rusia. El próximo 20 de enero va a asumir Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos en medio de esta incertidumbre y expectativas. Cambiamos de país, vamos a hablar ahora de Colombia, donde continúan las negociaciones, continúa el intento de sacar adelante el acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC, después de, recordamos, de un primer intento fallido con un acuerdo que no fue aprobado en plebiscito. Ahora hay un nuevo acuerdo que fue anunciado el sábado y que requiere que el visto bueno de la oposición, y hay 2 interrogantes: cómo se refrendará y cómo se implementará. Este segundo pacto fue firmado el sábado por los jefes negociadores de ambas partes en La Habana, Cuba. Incluye parte de los cuestionamientos y aportes de diversos sectores que se opusieron al pacto original alcanzado el 26 de septiembre, pero derrotado, como decíamos, en el plebiscito del 2 de octubre. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo ayer que este es un mejor acuerdo. Uno de los aspectos más destacados es que respeta más los postulados de la Constitución Nacional al eliminar innovaciones jurídicas que buscaban dar garantías a la FARC para quienes están involucrados en delitos, como algunos militares y empresarios. El nuevo texto presenta mejoras en 56 de los 57 temas del documento anterior, es decir, en casi todos, aunque preserva el espíritu del primer acuerdo. Una de las modificaciones establece que la FARC deberán entregar y declarar
todos sus bienes que se usarán para sumar a la reparación a las víctimas del conflicto. Además, se redujo la financiación al partido político que surgirá de la FARC para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos y no en una situación de supremacía como ocurría con el anterior acuerdo. El interrogante todavía presente es si los opositores apoyarán este nuevo acuerdo o si le harán observaciones o si lo rechazan definitivamente, lo que implicaría que siguiera la incertidumbre sobre su implementación. Tampoco se sabe hasta ahora si habrá un nuevo plebiscito para refrendarlo. El más duro opositor al acuerdo anterior, el expresidente Álvaro Uribe, pidió que los voceros de la oposición puedan estudiar detenidamente el nuevo texto y que no tenga alcance definitivo hasta que no terminen de revisarlo. Pasamos ahora a otro tema y a otro país, a Venezuela, donde continúan las conversaciones de paz, en este caso entre el gobierno y la oposición, en medio de un clima que continúa siendo tenso y donde, si bien hubo algunos tibios avances en esas conversaciones, la salida aún parece bastante lejana en ese país, en Venezuela. Es que pese a esos primeros acuerdos del diálogo, los dos sectores, gobierno y oposición, mantienen posturas irreconciliables en torno a una salida electoral. Con la segunda ronda de conversaciones todavía sin finalizar, el presidente Nicolás Maduro descartó que la negociación incluya un adelanto de las elecciones o un referendo revocatorio de su mandato, que es el principal objetivo de la oposición. A ello se suman las cada vez más notorias divisiones de la oposición en torno al diálogo. El sábado, el gobierno y la oposición venezolanos pactaron una hoja de ruta para atender la crisis, según un documento leído por el enviado del Vaticano que está mediando en estas conversaciones. Las partes se plantearon la anulación de la declaración de desacato de la mayoría opositora en el Parlamento establecida por el Tribunal Supremo de Justicia. Además, se comprometieron a trabajar para la elección de 2 nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral, acusado por la oposición de servir al oficialismo. Recordamos que después del inicio del diálogo el 30 de octubre, la oposición suspendió un juicio parlamentario contra el presidente Maduro y una marcha hacia el Palacio Presidencial de Miraflores. Pero todo parece ser solo un paréntesis ante la intransigente posición de ambas partes sobre el tema central, si Maduro completa o no su mandato hasta finales de 2018. Por lo tanto, incertidumbre también sobre lo que pueda pasar allí en Venezuela. Bueno, hay importantes figuras como para intervenir en este proceso de paz en Venezuela, como este enviado del Vaticano que vemos en pantalla y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, entre otras figuras internacionales que intentan mediar en este tire y afloje, ¿no? Más tirar que aflojar, que bueno, la oposición nada más y nada menos quiere que Maduro termine ya su mandato, ¿no? Pero ante eso quiere el revocatorio, ¿no? O las elecciones anticipadas, ¿no? Que es una consulta a la ciudadanía para ver si se llama o no a elecciones presidenciales. Veremos lo que ocurre entonces en Venezuela, donde Maduro dice que va a completar su mandato hasta diciembre de 2018. Pasamos ahora a otra cuestión. Ha habido un terremoto de fuerte magnitud en Nueva Zelanda, donde continúan a día de hoy las tareas de evacuación en ese país. Concretamente, rescatistas comenzaron hoy a evacuar en helicóptero a los turistas bloqueados tras el terremoto de magnitud 7,8 que azotó una zona costera de la isla sur. Se trata concretamente de 1.200 turistas que quedaron atrapados en la localidad costera de Kayokura, epicentro del sismo del lunes, que están siendo evacuados en helicópteros militares. Este terremoto fue uno de los más fuertes que sufrió Nueva Zelanda en su historia, país que está ubicado en una zona de alta actividad sísmica. El movimiento sísmico del lunes, de 7,8 grados, causó 2 muertes y ya tuvo unas 800 réplicas y unos 100.000 desplazamientos de suelo. Estas numerosas réplicas han complicado en extremo las operaciones de rescate. El terremoto originó a su vez una alerta de tsunami que llevó a la evacuación de miles de personas, aunque esa alerta luego fue desactivada. Y por último, vamos a hablar de Francia, concretamente de los atentados de París, ya que se ha cumplido un año de esos sangrientos episodios causados
por el Estado Islámico. Y al cumplirse un año, Francia recordó el domingo con sobriedad ese primer aniversario de los atentados de París, en una jornada solemne en la que se inauguraron placas en memoria de las 130 víctimas. El sábado, la sala de conciertos Bataclan, además, donde murieron 90 personas, reabrió sus puertas con un concierto del cantante Sting. En la noche del 13 de noviembre de 2015, recordamos, la ola de terror empezó en las inmediaciones del Estadio Nacional Saint-Denis, al norte de la capital, y continuó en el Bataclan y terrazas de bares y restaurantes. Estos atentados cambiaron Francia, que endureció su política de seguridad y vio surgir una crispación de los discursos contra la comunidad musulmana. Un año después del horror, un 59% de los franceses estima que esos atentados cambiaron para siempre su forma de ver la vida. Y con esto cerramos nuestro resumen internacional del día de hoy. Muchas gracias, Carlos, a quien pueden encontrar en Líneas del diario El Territorio, donde escribe, por supuesto, casi todos los días. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo martes. Ahí también lo pueden ver el próximo martes y esperamos que nos vean a nosotros y a Rulo Espínola, que ya anda por acá, en el próximo bloque nomás. Ya volvemos.